A Silvio Rodríguez deberían darle el Premio Nobel de Literatura. Y esto, aunque hipotéticamente hablando, no es algo raro. ¿Por qué? Voy a hablarles un poquito de cuando Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura y también de por qué debería entregársele este premio a Silvio Rodríguez. En el año 2016, a este músico estadounidense icónico de la música protesta, cantautor Bob Dylan, se le entregó el premio Nobel. La Academia Sueca dijo que él se lo ganó porque creó una nueva forma de expresión poética dentro de la gran tradición de la canción norteamericana. Se destacó su capacidad de inventarse a sí mismo y su obra. Se dijo que muchas de sus canciones eran un ejemplo de su brillante manera de componer, de rimar, de juntar refranes y de su original forma de pensar. Dylan es considerado como una de las figuras con mayor impacto desde el punto de vista musical y cultural. Recordemos que Dylan, al igual que Silvio, también hace música protesta. Canciones como Blowing in the Wind se convirtieron en himnos de movimientos civiles y defensa de los derechos humanos, y de protesta contra la guerra. El que se le otorgara este premio fue realmente muy polémico, primero porque muchas personas no lograban concebir que un músico ganara un premio de literatura. Y a muchos otros no les sonaba mucho que un músico fuera también un poeta y que una canción es también un poema. Sin embargo, este hecho, aunque controversial para muchos, demostró y ayudó a recordar que la música y la poesía son una tradición milenaria, unidas desde hace siglos. La poesía más antigua que conocemos nace unida al canto. Toda la lírica griega era acompañada de música, aunque esto lo voy a retomar más adelante. Ahora, ¿por qué digo que Silvio Rodríguez debería ganar el Premio Nobel de Literatura? Bueno, pues Silvio Rodríguez es uno de los mayores exponentes de la nueva trova, música que nace con la Revolución cubana, y sus letras son auténtica poesía. Me quito el rostro y lo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si aquella no se esconde, no quiero expresión. A través de una fantástica combinación imaginativa de metáforas, alegorías, formas métricas, versos que logran dibujar imágenes bellas, tristes, desgarradoras, sentimientos profundos, aborda temas universales, habla del amor, de historia, desde la filosofía, desde la política, es reflexivo, crítico, pues hace bastante crítica social, porque una de las características principales de la nueva trova es esto, la crítica social. El contenido político donde se combina la música tradicional con las letras progresistas, políticas. Hay que decir precisamente que esta nueva trova estuvo inspirada, entre muchas otras cosas, en grandes artistas norteamericanos como Bob Dylan. Y asimismo, como Dylan, Silvio ha creado una nueva forma de expresión poética en la gran tradición de la música hispanoamericana. Empecé a componer y a tocar la guitarra y a cantar dentro de las Fuerzas Armadas. En los primeros festivales de aficionados de las Fuerzas Armadas fueron los primeros lugares donde yo me presenté. Su música ha influenciado a grandes artistas en América Latina y el mundo entero. Es uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional del habla hispana, convirtiéndose en un gran símbolo de protesta, de resistencia y esperanza. A finales del siglo XX fue elegido junto a Ernesto Lecuona como el gran compositor cubano del siglo. Junto a Joan Manuel Serrat fue galardonado como el mejor cantautor hispanoamericano en la segunda mitad del siglo XX. Y en 1997 se le nombró Artista UNESCO por la Paz. Ha recibido también el título de doctor en honoris causa de varias universidades y así entre muchos otros premios y reconocimientos. Muchos podrían decir, ¿por qué le darían un premio Nobel de literatura a Silvio si lo que él hace es musicalizar poemas o cantar en sus canciones versos de otros poetas o adaptar poemas y volverlos canción? Bueno, aunque eso no es lo único que hace Silvio, de ahí viene también su grandeza y su obra también puede tratarse de eso. Y es que precisamente eso se llama intertextualidad. Y este proceso de la intertextualidad Silvio lo maneja de una forma maravillosa, ya sea de una forma implícita, directa, sutil o evidente. De atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Bueno, ya casi para finalizar, hablemos de la literatura y la música. Las canciones populares son literatura. Toda forma de canción tiene un valor literario, en tanto que las canciones son textos. Aun cuando no estemos leyendo una canción, no, cuando no estemos leyendo la letra de una canción, sino escuchándola. Se trata de un texto. La letra y la canción no son cosas diferentes. La letra y la canción están escritas juntas.
acorde al metro de la canción, a las rimas, al ritmo de la letra. La música y las palabras conviven holísticamente. No son simplemente poemas musicalizados. La poesía se cruza con la música creando una experiencia única e inseparable. Los poemas épicos griegos como la Odisea y la Ilíada, así como Safo, eran poesía oral y se sabe que era poesía acompañada con instrumentos. Y después de tantos siglos la seguimos leyendo. En la Edad Media también trovadores y juglares componían y cantaban canciones que combinaban poesía y música. Y así a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el barroco, los madrigales. Y bueno, eso nos daría un tema para otro video. Bueno, y finalmente me arriesgo a decir, pues que hipotéticamente hablando, si a Silvio Rodríguez le entregaran el Premio Nobel de Literatura, que yo creo que él no lo aceptaría. Él sencillamente lo rechazaría. O no sé ustedes qué piensan. Yo solo sé que desde que escucho a Silvio Rodríguez desde hace muchísimos años he sentido una profunda fascinación hacia él, hacia todo él, su música, su voz, sus letras. Es que encuentro en muchas canciones suyas mucha sensibilidad y en serio han logrado tocar fibras muy profundas de mi ser, en cuanto a lo sentimental, pero también en cuanto a lo social, con una crítica y una visión hacia la realidad que se habita, hacia la realidad que muchos habitamos en América Latina. Siento en su música poesía, sí, magia, muchas letras son crípticas, enigmáticas, pero también hay mucha realidad visceral, dura. Me gusta su manera de estar con la gente y para la gente. Y desde hace mucho tiempo he pensado, sí, quizás jugando que deberían darle el Premio Nobel de Literatura, pero quizás eso obedece a que lo admiro mucho, lo admiro profundamente y quisiera en el fondo que muchas otras personas, pues que muchas personas que no lo conocen lo conocieran, que le dieran la oportunidad, sin olvidar, como lo ha dicho, que no se trata solamente de canciones. Y no tengo nada más que decir al respecto.